Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Bueno, los invito a compartir un pasaje de la Biblia. Está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, a partir del versículo 16. Voy a estar leyendo la versión Dios habla hoy. Dice: sucedió una vez, cuando íbamos al lugar de oración, que encontramos a una muchacha poseída por un espíritu de adivinación. Era una esclava que, adivinando, daba a ganar mucho dinero a sus amos. Esta muchacha comenzó a seguirnos a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son servidores del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Esto hizo durante muchos días, hasta que Pablo, ya molesto, terminó por volverse y decirle al espíritu que la poseía: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. En aquel mismo momento el espíritu la dejó. Pero cuando los amos de la muchacha vieron que ya no tenían más esperanza de ganar dinero por medio de ella, agarraron a Pablo y a Silas y los llevaron ante las autoridades a la plaza principal. Los presentaron a los jueces diciendo: estos judíos están alborotando nuestra ciudad y enseñan costumbres que nosotros no podemos admitir ni practicar porque somos romanos. Entonces la gente se levantó contra ellos y los jueces ordenaron que les quitaran la ropa y los azotaran con varas. Después de haberlos azotado mucho, los metieron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los vigilara con el mayor cuidado. Al recibir esta orden, el carcelero los metió en el lugar más profundo de la cárcel y los dejó con los pies sujetos al cepo. Pero a eso de la medianoche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los otros presos estaban escuchando, vino de repente un temblor tan fuerte que sacudió los cimientos de la cárcel. En el mismo momento se abrieron todas las puertas y todos los presos se les soltaron las cadenas. Cuando el carcelero despertó y vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas, sacó su espada para matarse, pues pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo gritó: no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. Entonces el carcelero pidió una luz, entró corriendo y temblando de miedo, se echó a los pies de Pablo y Silas. Luego los sacó y preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos contestaron: cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tú y tu familia. Bueno, es un pasaje también bastante conocido. Antes de empezar a reflexionar a partir de lo que leímos, quiero agregar un texto más que lo vamos a estar también relacionando con el devocional del día de hoy. El texto se encuentra en Juan capítulo 14, versículo 30. Voy a leer la versión Reina Valera 60 y después voy a leer el mismo texto con la nueva versión internacional. Dice Juan 14, 30, está hablando Jesús, ¿no? Jesús dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Atención con eso. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Eso se produce casi inmediatamente antes de que llegaran a Getsemaní a arrestarlo al Señor. El mismo pasaje, Juan 14:30, pero NBI, dice: ya no hablaré más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí. Reina Valera dice: él nada tiene en mí. NBI dice: él no tiene ningún dominio sobre mí. Pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Rápidamente, esta afirmación de Jesús, vamos a empezar por vamos a dejar un ratito stand-by el primer pasaje que leímos, vamos a empezar por este texto que leímos en las dos versiones. Esta afirmación de Jesús, nada tiene en mí o no tiene ningún dominio sobre mí, al menos quiere dejar claro dos cosas. La primera, Jesús le quiere dejar claro a sus discípulos que Él nunca se permitió pactar ni acordar nada con el enemigo. Nada. Nunca entregó, ni pactó, ni cedió terreno absoluto con el enemigo. Nada que después el enemigo pudiera demandar. Por eso lo llama príncipe de este mundo. Hay otras versiones que dicen príncipe de la cultura de este mundo, que es muy interesante también después repensarlo. Porque la actividad del enemigo se manifiesta culturalmente. La actividad del enemigo, a veces pensamos que es todo mucho más obvio, y la realidad es que no es todo muy obvio. A veces
la cosa es más displicente y nosotros terminamos pactando y aceptando ciertos movimientos culturales, ciertas maneras de pensar, ciertas maneras de expresarnos, ciertas ideologías. Y vamos de a poquito pactando y diciendo, bueno, esto no está tan mal, bueno, en esto no me meto mejor, en esto no es conveniente por el momento decir nada porque la consecuencia puede ser difícil. ¿Sí? A veces establecemos pactos subrepticios, mínimos, pensamos que no pasa nada. Y el otro, la otra idea que se desprende de este texto es que Jesús deja claro que para llevar el propósito de Dios adelante en nuestras vidas es necesario no permitirle a Satanás nada que ver en lo que hacemos. Que él no tenga nada que ver en lo que hacemos. Nada tiene en mí. No tiene dominio sobre mí. Porque el diablo siempre va a estar queriendo intervenir en lo que hacemos. Cuando acordamos con él, siempre le damos una oportunidad. Algo muy claro. Si nosotros decidimos no acordar, también hay dos posibilidades. La primera, es probable que las cosas se nos dificulten. Cuando uno decide no acordar, es probable que vengan dificultades. Porque las dificultades van a venir. Fíjense que en el texto que leímos de Hechos 16, cuando Pablo detecta en esta chica un espíritu demoníaco, decide no acordar y la manda a callar, vienen las dificultades. Porque los castigan, los llevan presos, los azotan, los mandan en la parte más profunda de la cárcel, los atan con cepos, los encadenan a cepos. Es decir, es probable que vengan dificultades. Y lo segundo es que si nosotros decidimos pactar o ceder, va a ser muy difícil que podamos experimentar la dimensión total del poder de Dios. Pablo y Silas deciden no ceder y no pactar y experimentan el terremoto y ver cómo las cadenas se sueltan y cómo las paredes caen y cómo uno es libre simbólicamente. Pero si uno decide pactar o ceder o dejarse llevar, es probable que nunca en su vida cristiana pueda vivir o pueda experimentar la dimensión total del poder de Dios en su vida. Ahora una pregunta para ir cerrando. ¿Por qué Pablo reprende a esta muchacha? ¿Por qué la reta si en realidad está testificando del poder de Dios? ¿Por qué le molesta? Si uno lee, la muchacha ahí en el versículo 17 dice, estos hombres son servidores del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Y si uno examina lo que dice esta mujer, no puede encontrar ni un solo error teológico o doctrinal en lo que está diciendo. No hay engaño, no está mintiendo, está diciendo la verdad. De hecho, les está haciendo propaganda. De hecho, podría inclusive hasta servirles en su ministerio de misionar. Pero evidentemente Pablo detecta algo. No puede de algo diabólico, demoníaco, por más propaganda que me haga, venir algo bueno. No quiero entrar en esto, no voy a pactar, no me sirve. ¿Está diciendo la verdad? Sí. ¿Está haciendo propaganda? Sí. Pero no necesito propaganda. Pablo tiene la sabiduría y la capacidad de darse cuenta que de algo diabólico no puede venir nada bueno. La mayoría del tiempo, las estrategias que tiene Satanás viene con un tinte de sugerirnos alcanzar algo por un camino más corto, por un camino más fácil, menos esforzado, un camino a través del cual lo que queremos no nos cueste tanto, nos lleve al éxito sin la cantidad de esfuerzo necesario que eso nos puede demandar. Si uno se pone a pensar en el relato de las tentaciones de Jesús, siempre hay una posibilidad de alcanzar ciertos logros sin el sacrificio suficiente, sin el esfuerzo suficiente. Pensemos en los tres tipos de tentaciones que el diablo le ofrece a Jesús cuando le habla de que las piedras se conviertan en pan. Bueno, podés tener una comunión sin el esfuerzo del ayuno, ¿no? Apunta a las necesidades físicas, a los placeres.
cuando le dice, ordena, tírate, total, te van a sostener con sus manos los ángeles, ¿no? La manipulación de la palabra, ¿no? Decretalo, declaralo. A veces caemos en esa facilidad, ¿no? Yo lo decreto y lo tengo. El evangelio de beneficios. Y lo tercero, cuando le dice, te voy a dar todos estos reinos, ¿no? El éxito asegurado, la aceptación de todos. Cada tentación que tiene Jesús ahí proponía un atajo, hacer lo que Dios decía, pero sin tanto esfuerzo, sin tanto sacrificio, sin compromiso. Satanás buscaba que Jesús entrara en un pacto con él. Entrar en un pacto con él es reconocer una autoridad sobre él y por lo tanto entregarle el dominio de algún aspecto de nuestras vidas. Probablemente al diablo le importaba mucho que Jesús tuviera un señorío sin cruz, sin sacrificio, sin derramamiento de vida. Y cada vez que nosotros acordamos una facilidad con el enemigo, eso nos ata a un trastorno mayor. Y lo más increíble de todo es que a veces no somos del todo conscientes. No somos del todo conscientes. A veces vamos cediendo terreno en espacios muy pequeños, en espacios muy poco claros. Y cuando nos queremos acordar, hemos pactado con el diablo. Yo hace poco, hablando con los jóvenes, le preguntaba, ¿alguno de ustedes pactó con el diablo? Y todos decían que no. Pero después de leer esto, quizás nosotros establecemos pequeños pactos. Y no somos conscientes que pactar con la cultura de este mundo, que pactar con las ideas de este mundo, que pactar con las formas de pensar, con las maneras de actuar, que pactar con lo que consumimos, con lo que miramos, con lo que vemos en la tele, con lo que leemos, es pactar con el diablo. Y esos son pactos mucho más subliminales, que quizás no se ven, quizás no se perciben tan evidentemente. Pero cada vez que lo hacemos, es un lazo más que nos ata, un espacio de nuestras vidas que queda quizás agarrada a este mundo. Y esos lazos a veces son mucho más difíciles de romper. Esta cultura tan ajena que vive el mundo, tan ajena a los valores, a los principios cristianos, tan distante de los valores que nos propone el Evangelio, tenemos que examinarla y reprender lo que no corresponde con la voluntad de Dios. Tenemos que ser muy cuidadosos, porque no hacen falta símbolos esotéricos, no hace falta una cabra ni una cruz, ni una estrella de sal para pactar con el diablo. Basta con que la cultura de este mundo se gane un lugar en nuestro corazón para que el enemigo se meta. Pablo dice muy sabiamente que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A veces pienso que podría haber dicho huestes espirituales de maldad en las regiones de internet o en las regiones de las redes sociales. Tal vez ahí está nuestra lucha, que estamos viendo, que estamos consumiendo y subrepticiamente que estamos aceptando nuestras vidas como natural, lo estamos naturalizando. Para terminar, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 dice: sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que en todas partes del mundo los hermanos de ustedes están sufriendo las mismas cosas. Nuestros hermanos en todo el mundo lo están sufriendo. No estamos libres, no estamos exentos, no tenemos una cobertura de plástico. Las cosas nos afectan. No estamos ajenos a esto, no estás ajeno a esto. Si el diablo tentó a Jesús, si quiso establecer un pacto con él, con nosotros, ni te cuento. Que estemos alerta, que como dice Pedro también podamos ser sobrios y podamos ser conscientes de esto para detectar, para no tomar atajos, para asumir responsablemente nuestra condición de hijos de Dios. Último texto, Santiago 4:7. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Los dejo con esto.
Que el Señor los bendiga.